Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más misteriosas de la Biblia. Su presencia se menciona brevemente y de manera esporádica. Su primera aparición, milenios antes del nacimiento de Cristo, y su reaparición miles de años después, dejan un misterio en el aire. ¿Vivió más tiempo que Matusalén? Hoy estudiaremos y descubriremos todo lo que la Biblia tiene que ofrecer sobre este personaje llamado Melquisedec. Estoy seguro de que serás una persona diferente después de ver este video. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, ocupa un lugar peculiar en las Escrituras, desafiando las categorías convencionales de líderes religiosos y políticos. Melquisedec no encaja en moldes establecidos, y es esta singularidad la que lo hace tan intrigante y esencial para entender la fe. A medida que nos adentramos en la narrativa de las Escrituras, descubrimos que las menciones de Melquisedec son como perlas dispersas a lo largo de la historia bíblica, cada una revelando un aspecto único de su enigmática figura. Su primera aparición surge en tiempos antiguos, aproximadamente 2 milenios antes del nacimiento de Cristo, cuando se encuentra con Abraham en un momento de conflicto y victoria. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Después de la tumultuosa batalla entre reyes aliados y los 5 monarcas del Mar Muerto, Abraham, el patriarca hebreo, regresa victorioso, acompañado de sus hombres entrenados tras una audaz persecución hasta Dan en el lejano norte. Entre los bosques de robles de Mamre, un sobreviviente de los terribles ataques enemigos que había escapado se apresura a encontrar a Abraham, trayendo consigo noticias urgentes e impactantes. En medio de los murmullos de los árboles y la quietud perturbada por la urgencia del momento, Abraham escucha las palabras del mensajero, sus ojos reflejando la gravedad del informe. Su sobrino Lot había sido capturado durante los conflictos, arrastrado como prisionero junto con sus posesiones y su familia. La noticia despierta en Abraham una furia inconmensurable, un fuego interior que lo impulsa a tomar acción inmediata. Reuniendo a sus hombres, Abraham se embarca en una búsqueda intrépida, una misión de rescate que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas, más allá de los límites del miedo y la vacilación. Con 318 hombres entrenados nacidos en su propia casa, traza su curso hacia el norte, en un viaje marcado por la urgencia y la esperanza de encontrar a su sobrino con vida. Era de noche cuando Abraham y sus hombres se acercaron a Ra, al norte de Damasco. Bajo el velo de las estrellas, lanzan un audaz ataque, sorprendiendo a los enemigos en su propio terreno. El sonido de las espadas choca contra el silencio de la noche, los gritos de batalla resonando entre las colinas, mientras Abraham y sus hombres luchan con valentía y determinación. La victoria se logra en las sombras de la noche, el clamor de la batalla silenciado por la determinación y habilidad de Abraham y sus guerreros. Los enemigos son derrotados, los cautivos liberados y entre los escombros de la batalla, un encuentro único y trascendente espera a Abraham. Abraham se encuentra ante una figura misteriosa, un hombre envuelto en un aura de autoridad y serenidad. Es Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, que emerge de las sombras de la noche, sus ojos brillando con una luz trascendente. Melquisedec aparece de repente en el relato bíblico sin genealogía ni origen claramente definido. Se presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El texto no proporciona información sobre su ascendencia ni cómo llegó a esta posición de autoridad. Su aparición es misteriosa y su identidad es un enigma que desafía la comprensión completa. El enfoque principal del relato es su interacción con Abraham después de la batalla en la que este último rescató a su sobrino Lot. Melquisedec se presenta como una figura enigmática y única, desempeñando roles tanto de rey
como de sacerdote, lo que lo convierte en una figura fundamental para entender ciertos conceptos y temas en la narrativa bíblica. Melquisedec se acerca a Abraham con pasos firmes, su imponente presencia eclipsando el silencio que sigue a la batalla. En sus manos lleva pan y vino, símbolos de sustento y comunión, gestos que trascienden las palabras y alcanzan las profundidades del alma. Abraham, sobrecogido por la reverencia en este encuentro único, se inclina ante Melquisedec, reconociendo la grandeza de quien tiene frente a él. En un gesto de profundo respeto y devoción, Abraham recibe el pan y el vino de las manos de Melquisedec, símbolos de bendición y comunión espiritual. Luego, Melquisedec levanta sus manos hacia los cielos, bendiciendo a Abraham con palabras que resuenan más allá del tiempo y el espacio, palabras cargadas de poder y significado divino. Reconoce la bendición de Dios sobre Abraham, el favorecido del Altísimo, el elegido para una misión que trasciende los límites de la comprensión humana. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, versículos 19 y 20. Ante esta escena de comunión y bendición, Abraham siente el llamado de la gratitud y la reverencia en su corazón. En un gesto de reconocimiento y sumisión, entrega a Melquisedec un diezmo de todos los tesoros que había ganado en la batalla, reconociendo la autoridad espiritual y la bendición divina que emana de la figura única de Melquisedec. El diezmo ofrecido por Abraham a Melquisedec no es solo un acto de generosidad material, sino más bien un reconocimiento de la autoridad espiritual y la bendición divina que Melquisedec representa. Es un gesto de sumisión y devoción, una expresión tangible de la fe y confianza de Abraham en el plan divino que se desarrolla ante él. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje inusual que combina los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió a los reyes de Israel asumir el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo sin relación directa con el pueblo de Israel o el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido subraya su singularidad y resalta su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba sujeto a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio trasciende las fronteras humanas, étnicas y culturales. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa después de su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Más adelante surge una posible segunda mención aproximadamente un milenio antes de Cristo, consolidando aún más el aura de misterio que rodea a Melquisedec. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados en el Antiguo Testamento, presenta una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo. En el Salmo 110, David describe una visión en la que Dios, el Señor, invita a otra figura, también llamada Señor, a sentarse a su derecha. Esto representa una posición de supremacía y autoridad, destacando la exaltación y soberanía del Mesías sobre todas las cosas. Aunque el salmista no menciona directamente a Melquisedec, varios teólogos interpretan este pasaje como una alusión al sacerdocio de Melquisedec,
especialmente considerando el papel único que desempeñó como rey y sacerdote. En este contexto, la figura de Melquisedec emerge como un precursor del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado trascienden las limitaciones terrenales y temporales. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo es exaltado a la derecha del Padre como el sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y reinando sobre toda la creación. Esta asociación entre Melquisedec y el Señor, invitado a sentarse a la derecha de Dios en el Salmo 110, resalta la importancia teológica de Melquisedec como un tipo de Cristo, cuya figura prefigura la obra redentora y exaltada de Jesús. La conexión y similitud entre Melquisedec y Jesús como el sumo sacerdote eterno es una de las más intrigantes y significativas en la teología bíblica, llevando a muchos estudiosos a explorar a Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Esta aproximación no solo enfatiza la singularidad de Melquisedec como una figura enigmática del Antiguo Testamento, sino que también resalta su relevancia profética para entender el papel redentor de Jesús. Una teoría que relaciona a Melquisedec con otras figuras bíblicas como Noé, Set e incluso ángeles, se basa en la ausencia de información sobre su genealogía y origen. La aparición misteriosa de Melquisedec, sin principio ni fin registrados en las Escrituras, sugiere una trascendencia y singularidad que simbolizan la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación enfatiza la prefiguración de Melquisedec como una anticipación del Mesías, cuyo origen y naturaleza trascienden las limitaciones humanas. Además, el análisis de la conexión entre Melquisedec y Jesús como el sumo sacerdote eterno destaca la correspondencia entre sus funciones sacerdotales. Mientras Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Jesús bendice a sus seguidores, ofreciendo salvación e intercesión continua ante Dios. El hecho de que Melquisedec no tenga una sucesión genealógica definida y sus apariciones misteriosas en la Biblia indiquen una vida perpetua, demuestra una total similitud con el sacerdocio de Jesucristo, que trasciende las limitaciones temporales y ofrece reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Al reconocer a Melquisedec como un tipo de Jesucristo, los creyentes son llevados a contemplar la profundidad de la obra salvadora de Cristo, que trasciende el tiempo y el espacio, para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen. Finalmente, la tercera mención ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos revisita el tema de Melquisedec, revelando su importancia fundamental para entender el sacerdocio de Cristo. En este texto, Melquisedec se presenta como una figura singular, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, prefigurando al propio Cristo como el sumo sacerdote eterno. En la Epístola a los Hebreos, los capítulos 5 al 7 proporcionan una exploración profunda del sacerdocio de Melquisedec y su importancia teológica. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico, basado en el linaje de Leví, con el sacerdocio de Melquisedec, introducido mucho antes de la institución del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico se refiere al sistema sacerdotal establecido en la antigua religión judía, centrado en la tribu de Leví, y más específicamente en los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Según la tradición judía, este sistema fue instituido por Dios durante el período del Éxodo, como se registra principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levíticos tenían la responsabilidad de realizar rituales y sacrificios en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, actuando como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Esta comparación en la Epístola a los Hebreos sirve como base para resaltar la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo, quien se presenta como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec
es superior al sacerdocio levítico por varias razones. En primer lugar, Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, lo que indica su autoridad espiritual y precedencia histórica sobre Leví, el antepasado de los sacerdotes levíticos. Además, el autor destaca que Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sugiriendo una superioridad y autoridad espiritual del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca de la nación hebrea. Otro punto de énfasis es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y a la sucesión genealógica. El autor enfatiza que Jesucristo, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levíticos porque es eterno e indestructible, no sujeto a la muerte y por lo tanto no requiere sucesión sacerdotal. Esta exploración teológica resalta la importancia del sacerdocio de Melquisedec como una prefiguración y tipo del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor destaca la superioridad y perfección del sacerdocio de Cristo en comparación con el sistema levítico. Así, el sacerdocio de Melquisedec en la Epístola a los Hebreos sirve como fundamento para entender la obra redentora e intercesora de Jesucristo, que ofrece salvación eterna y acceso directo a Dios para todos los creyentes. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje inusual que combina los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió a los reyes de Israel asumir el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo, sin relación directa con el pueblo de Israel o el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido subraya su singularidad y resalta su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba sujeto a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio trasciende las fronteras humanas, étnicas y culturales. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa después de su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Entender las implicaciones prácticas y espirituales del nuevo pacto establecido por Jesús, fundamentado en el sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico con sus limitaciones temporales y rituales con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y trasciende las fronteras étnicas y temporales, nos lleva a considerar la universalidad y eternidad del plan redentor de Dios. Además, entender el sacerdocio de Melquisedec nos invita a explorar más profundamente las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió su diezmo, Jesús, como el sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros.
Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.